tendrá lugar la conferencia Crecimiento y Desarrollo de la Industria Farmacéutica, una decisión política. Invitamos al doctor Daniel Coriat, consultor independiente, experto en relaciones y políticas públicas. Recuerden que para nosotros es muy importante que participen en la evaluación del evento que encuentran justo al ingresar en la aplicación que han descargado en estos últimos 2 días. Es muy importante para nosotros recibir sus observaciones y apreciaciones. Muy bien, le doy paso entonces al señor Coriat. Bienvenido. Ok, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Y pues muchas gracias por darme el privilegio de poder participar en este importante foro. Ya esta mañana se había hecho alusión acerca de cómo elevar la competitividad del sector farmacéutico colombiano. Y me han invitado para poder ofrecerles la perspectiva internacional. Es decir, ¿dónde figura Colombia en esta carrera que los países están en atraer inversión extranjera en el sector farmacéutico? Ahora, yo tengo ya un tiempo analizando políticas públicas desde el punto de vista como un abogado, usando argumentos legales, técnicos, pero recientemente he estado enfocándome más en data del mundo real, o en 2 palabras, ¿hasta qué punto realmente políticas públicas afectan la toma de decisiones de los inversionistas a la hora de elegir dónde invertir y dónde no? Yo sé que hay opiniones formadas en este lugar acerca de ciertas políticas públicas, por ejemplo, la licencia obligatoria o la data protection. Yo no vengo aquí con ánimos de cambiar la opinión de nadie. Más bien vengo a ofrecerles o a compartir con ustedes cómo la comunidad de inversionistas ven estas prácticas y si de alguna manera afecta esa toma de decisión de dónde invertir y dónde no. Y bueno, para comenzar, lo obvio, por supuesto, es todos sabemos que la industria de investigación y desarrollo tiene un pipeline de nuevas moléculas siempre muy llena y cuesta, por supuesto, mucha plata identificar cuáles son las moléculas que son prometedoras. Se reportó el año pasado 165 billones de dólares gastados en el mundo tratando de identificar cuáles son las moléculas que son seguras y eficaces. Más de la mitad de ese gasto se va en estudios clínicos. Y por supuesto aquí la pregunta es, bueno, el presupuesto está ahí, ellos tienen que gastar el dinero, no se pueden quedar con el dinero en el bolsillo porque el modelo de negocio de ellos se cae. Necesitan inventar todo el tiempo nuevas moléculas. De modo que tienen que invertirlas en algún lugar. Ellos no tienen ninguna alianza en particular con ningún país. Véanlo como si fuera una nube que flota en el aire y se deja llevar por los vientos. El viento, aquí la proposición es que el viento sopla generalmente en la dirección de países que estimulan la innovación. Y ya se ha hecho alusión de esto esta mañana en el panel. Y lo que vengo aquí es a compartir con ustedes los resultados de un estudio que hemos hecho en donde se trata de ver si hay alguna correlación entre cuán competitivo sea un país y el volumen de estudios clínicos que hay en ese país. Para eso, hay una herramienta empírica internacionalmente reconocida llamada el Global Competitiveness Index, que está diseñada por el World Economic Forum, empresarios que se reúnen todos los años en Davos, en Suiza. Esta herramienta empírica permite medir cuán atractivo una economía es
versus otras en el mundo. Se entrevistan cerca de 15.000 ejecutivos y empresarios alrededor del mundo, preguntándoles acerca de cómo se sienten operando en estos países. Este cuestionario que se usa abarca 12 áreas importantes de una economía. Ellos lo llaman los pilares. El pilar, yo voy a mencionar unos cuantos nada más que son pertinentes al sector farmacéutico. El pilar número 1 tiene que ver con instituciones y más específicamente el marco legal y más específicamente la propiedad intelectual. El pilar número 5 tiene que ver con el capital humano, cuán educado, cuán entrenado es este capital humano. El pilar 6 tiene que ver con acceso a mercado, es decir, cuán abierto el mercado es tanto para la industria local como para la internacional. Y finalmente el pilar 12 que tiene que ver con innovación. Les voy a mostrar los resultados del año pasado y un poco sacando, bueno, yo no puse eso, fueron 137 países los que fueron evaluados en esta oportunidad y elegí un puñado que creo que son países pertinentes para esta conferencia. Poniendo a Suiza de lado, que es el número 1, tenemos a Singapur, Taiwán, Israel, Malasia y Corea, que están en el tope de la lista de países más competitivos. Por el contrario, tenemos a Venezuela, Ecuador, Argentina y Brasil en el final de la lista. No el final, pero hacia abajo. Sobre todo Venezuela está ocupando un espacio bastante deprimido. Colombia está más o menos en la mitad, 66 de 137 países. Es un ranqueo que queda más o menos en la mitad. Un poco centrándonos en qué vieron los empresarios en Colombia rápidamente en estos pilares. El pilar número 1 de propiedad intelectual tiene un puntaje bastante bajo. El pilar número 2 y número 5, que tienen que ver con el capital humano y la infraestructura científica, tuvo un puntaje elevado, mejor por lo menos que el de la región. En términos de acceso al mercado, tuvo un puntaje bajo y el pilar número 12 de innovación tuvo un puntaje especialmente bajo. Ahora, ya tenemos una medida de ya podemos ver qué países son competitivos y qué países son menos competitivos. El siguiente paso es ver si hay alguna correlación entre el puntaje que estos países tienen en el tema de competitividad, en este caso el GCI, el Global Competitiveness Index, y si hay alguna conexión entre ese puntaje y el volumen de estudios clínicos que ocurren en ese país. Y bueno, en esta gráfica lo que ven es en el eje horizontal el puntaje del GCI de cada uno de estos países y en el vertical vemos el número de estudios clínicos registrados por el clinicaltrials.gov. Está normalizado por millón de población para que se puedan comparar todos los países de una manera racional. Y si hacemos una regresión de esta distribución de data, vemos que hay un factor de correlación de 0.64. ¿Qué quiere decir todo esto? Desde el punto de vista estadístico, cuando una correlación es 0.5 o más, se considera que una variable, la presencia de una variable, es muy probable que justifique la presencia de otra variable. Las dos están fuertemente conectadas, si es 0.5 o más. Si lo llevamos al extremo, si la correlación es 1, bueno, hay certeza completa de que si hay una variable va a pasar la otra. Si está lloviendo encima mío, lo más probable es que yo me vaya a mojar. Pero 0.5 ya es una conexión bastante respetable. 0.64 es muy fuerte. Vemos que el puntaje que países que son altamente competitivos tienen
es muy probable que vayan a tener un alto volumen de estudios clínicos en estos países. Si hago un estudio solamente del pilar número 1, de propiedad intelectual, y solamente veo el puntaje del pilar 1 de estos países, la correlación se dispara a 0,74. Ahí vemos claramente que un régimen robusto de propiedad intelectual es muy atractivo para la comunidad de inversionistas mundiales. Si hacemos el mismo análisis para el pilar número 6, que es de acceso a mercado, la correlación baja a 0,51, pero sigue estando por encima de 0,5. Es una correlación fuerte. Y finalmente, si vemos el pilar 12, esta es la correlación más fuerte de todas. Los inversionistas buscan ambientes de pro-innovación, incuestionablemente. Lo que me lleva de vuelta a la proposición inicial de, bueno, ¿a dónde va esta nube? Y un poco entonces, ¿cuál es la decisión política que queremos tomar? ¿Queremos estar del lado donde tomar medidas políticas proteccionistas que vayan a ahuyentar la inversión extranjera? ¿O queremos formar parte de este club de países que están siendo exitosamente atrayendo inversión extranjera? Esta gráfica es el número de estudios clínicos que la FDA ha reportado hechos en Colombia a lo largo de los años. Y vemos cómo históricamente la actividad clínica ha sido prácticamente cero hasta más o menos el 2002, que comienza el incremento de actividad de estudios clínicos de una manera significativa. Coincidentalmente, en el 2002, más o menos, fue cuando Colombia adoptó la posición de líder en protección de propiedad intelectual, adoptó la decisión 2085 y en foros internacionales abogaba por la fuerte protección de propiedad intelectual. Coincidencia o no, esto sucedió más o menos en el mismo momento. Ese crecimiento para más o menos en el 2011, cuando coincidentalmente el INVIMA comienza a hablar de la tercera vía. Colombia toma una posición activa mundialmente de abogar por una tercera vía y la tendencia continúa hacia la baja. 2013-2014 más o menos el Plan de Desarrollo Nacional y como en la comunidad internacional de inversionistas se hablaba de la licencia obligatoria en Colombia como un punto de gran preocupación. Bueno, está bien, podemos tomar la decisión de que se vaya a la nube donde sea. No estamos interesados en la nube, somos autosuficientes y así será el tema. Pero si queremos tomar esa decisión, tenemos que saber cuál es la oportunidad que estamos dejando en la mesa. Porque la inversión extranjera en el sector farmacéutico tiene muchos niveles de beneficio. El primero sería el beneficio humano, porque obviamente le estamos dando una nueva ventana de esperanza a una población de pacientes que en este momento sus necesidades médicas no están siendo abastecidas adecuadamente. Segundo, hay un beneficio económico, en donde por supuesto estamos empleando a profesionales altamente calificados, médicos, científicos, proveedores de servicio para poder llevar a cabo estos estudios clínicos de una manera que se adhieran a estándares internacionales. Eso es una buena economía de alto empleo, se puede sacar una buena base de impuestos de esta actividad, pero esos beneficios no paran allí, van mucho más allá, a diferencia de otros sectores.
Cuando un inversionista en el sector farmacéutico ve que el país es un buen lugar donde invertir, el siguiente paso que hacen es comenzar a expandir sus operaciones. La manera que hemos visto más común es abrir facilidades de fabricación de sus productos. De repente se convierten en exportadores significativos a nivel mundial. La inversión no para ahí. Hemos visto cómo las multinacionales, una vez que se sienten aún más cómodos y ven que el ambiente es sólidamente pro innovación, comienzan a abrir sus propios centros de investigación y desarrollo. Sí, ahora no estamos hablando de que las nuevas moléculas son todas inventadas en Japón o en Estados Unidos o en Suiza. Están también inventadas en Singapur y en Israel, sí. Esta parte yo creo que es la más importante desde mi punto de vista, porque el sector local, farmacéutico, algo pasa con ellos, que se activa la actividad de innovación de una manera significativa. Comienzan a explorar en el campo de investigación y desarrollo, comienzan a competir con las multinacionales, no solamente se dedican a la producción de genéricos, cosa que es absolutamente vital, pero además de eso, expanden sus operaciones también a la investigación y desarrollo. Y coincidentalmente estos son países que disfrutan de sistemas de salud de punta, que son de alto desempeño y muy sostenibles. Esto no es ciencia ficción, estos son países que han pasado por esta etapa de modernización de sus economías, de llevar sus normativas y políticas a niveles de estándares internacionales. Y yo pudiera pasar mucho tiempo, pero no tengo el tiempo para hablar de todos estos casos, pero voy a elegir a dos casos, Singapur e Israel. Me parecen ejemplos que hace 20 años eran países que hoy en día Colombia no está muy lejos. Es difícil decir que ellos pueden, pero nosotros no. Absolutamente, si ellos pueden, Colombia también puede. Hablemos de estos beneficios que vienen a raíz de elevar el sector farmacéutico al siguiente nivel. Son países que gozan, como les digo, de sistemas de salud de punta. Vean cómo las exportaciones de Israel y Singapur se dispararon coincidentalmente cuando ellos adoptaron políticas y normativas compatibles con los estándares internacionales. El caso de Singapur es un país bien pequeño, no sé, creo que son como 100 y pico de Singapur que podemos meter dentro de Colombia, tiene una población muy pequeña, no tiene recursos naturales como los que goza Colombia, y sin embargo, en varias regiones, una de ellas es la región de Tuas, laboratorios multinacionales se han establecido en sus centros de investigación y desarrollo. Estamos viendo los edificios de verdad que ellos han construido en la región de Tuas, en Singapur. 50 multinacionales más o menos han invertido hasta la fecha $6.000 millones. Maravilloso si esto fuera en el eje cafetalero y no allá. Israel tiene más o menos la misma historia. Es un país pequeño, podemos meter casi como 50 y tantos israelíes dentro de Colombia, puro desierto, rodeado de enemigos, listos a irse a la guerra con ellos. Y sin embargo, a raíz de haber adoptado políticas pro innovación, la zona norte del país, Haifa, ha visto también cómo centros de investigación y desarrollo de multinacionales se han estado estableciendo ahí también. Estos son casos que vemos aquí concretos de compañías nacionales de Singapur y compañías nacionales de Israel, que tradicionalmente se dedicaban a la fabricación de genéricos, están hoy en día incurriendo en el campo de investigación y desarrollo. Teva
Teva era famosa por ser solamente fabricante de genéricos. Hoy en día es un competidor serio en el área de investigación y desarrollo, neurociencias, por ejemplo. Estas otras compañías están en este momento investigando áreas de punta en inmunoterapia, medicina personal, biomedicina, una serie de otras áreas. Otra manera de medir cómo la industria local ha visto un vuelco hacia un nivel más elevado de valor en el rol que ellos juegan en el sector farmacéutico local es estas convenciones anuales que se hacen. Una de ellas, la famosa, es Bio, y Bio tiene siempre un floor expo lleno de todas las grandes multinacionales mostrando sus productos y tal. Y hay algunos países que tienen sus propios pavilion. Yo recuerdo, este es el tercer año que voy, hace 2 años en San Francisco, ya Israel tenía un pavilion pequeño. El año pasado en San Diego, el pavilion se convirtió de repente en algo significativo. Este año fue impresionante. Y cuando uno iba a ese pavilion, la cantidad de startups que estaban mostrando los resultados de sus investigaciones era colosal. Estaban haciendo joint ventures, haciendo acuerdos con grandes multinacionales. Era un pabellón que era vibrante de actividad. El otro pabellón que me causó mucha impresión fue el de China. Y con eso quisiera cerrar mi presentación. Porque cuando fui y me metí en el pabellón de China, era impresionante la cantidad de pequeños laboratorios locales de China que estaban mostrando sus estudios y buscando capital y tratando de expandirse. Y China es un país que ha adoptado como una estrategia nacional el desarrollar su sector farmacéutico, el de crearlo como un super hub mundial de inversión y de desarrollo. Y francamente vemos que ellos han tomado los pasos que no muchos países han tomado. Sin mucho debate, sin mucho alaraca, han adoptado un sistema de data protection, han adoptado un sistema de linkage paralelo al sistema americano, han entrenado a sus jueces a lo largo de todas las provincias para que sean altamente versados en propiedad intelectual, en leyes de patentes, en decisiones de infracciones de patentes farmacéuticas. Han modernizado su régimen reglamentario a la par de los estándares internacionales. Eso es China. De los estándares internacionales, y podemos ver cómo hoy en día, si tradicionalmente China estaba más o menos entre el ranking 50, 60, China está entre los top 20 y está siendo considerado más y más un destino legítimo de inversión. Lo que quiere decir, básicamente, volviendo a la idea original de la carrera. Esto es una carrera y los países que deciden competir no tienen tiempo para perder. El momento que China llegue donde quiere llegar, se va a llevar mucho oxígeno del resto de los países. Le va a costar mucho más a los otros países poder tener presencia en la comunidad de inversionistas. Sin embargo, China está tomando decisiones de una manera constante, decisiva y agresiva. De modo que pues, es la decisión política de cada país ver, ¿queremos estar en ese club o realmente estamos bien sin participar en esa actividad? Con eso cierro mi presentación. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, doctor Coriat, por su intervención.